Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? A ver, denme un segundo. Ahora sí. Ahora sí, chicos. ¿Qué tal? Sean todos muy bienvenidos. Espero que se encuentren todos muy, muy bien. ¿Me pueden confirmar, por favor, si se escucha bien? Los que están en cámara, ¿me pueden levantar la manito? O los que están en el chat, ¿me van confirmando? Sí, perfecto. Me van confirmando también los del chat. Si se escucha todo ok. Y también, por favor, los profesores asignados que se encuentren en sala, si pueden dejar un mensajito ahí también para las personas que no han podido activar su audio pues se lo agradecería muchísimo. Perfecto, ya están todos ahí confirmando. Perfecto, muy bien. Entonces, chicos, sean todos muy, pero muy bienvenidos. Primero que nada, me presento por si alguno de ustedes no me conociera. Mi nombre es Franco Marabolí. Yo soy instructor de la Fundación Nueva Conciencia y soy el encargado el día de hoy de llevar a cabo esta clase extraordinaria, donde hoy día vamos a ver por qué la riqueza y la abundancia es algo positivo y vamos a responder algunas preguntas sociales al respecto de este tema, ya que cuando hablamos de riqueza y abundancia, pues hay siempre estos temas encontrados, sentimientos en contra y pues bueno, vamos a indagar un poco más al respecto de esto y para dónde debería apuntar nuestra vida en nuestro crecimiento personal, ¿de acuerdo? Entonces yo les recomiendo a todos que vayan tomando notas y apuntes de todo lo que les parezca interesante, les llame la atención, para que de esta manera logren sacar el máximo provecho a todo lo aprendido. De todas maneras, también cualquier duda o consulta que ustedes tengan posteriormente a la clase, siempre se pueden comunicar con sus profesores asignados. Siempre va a haber una persona de mi equipo dispuesta a guiarlos, orientarlos y ayudarlos en todo lo necesario. Y si no sabes quién es tu profesor o tu profesora, es muy sencillo identificarlo, ya que es la persona que te mandó los datos de acceso para que tú pudieras participar en la clase del día de hoy como corresponde. De acuerdo, en la parte superior del mensaje aparece su nombre o su número de teléfono. Tú simplemente lo presionas, le pones mandar mensaje y ya te vas a estar comunicando con tu profesor o tu profesora. ¿De acuerdo? Así que chicos, pues le voy dando la bienvenida a los que vienen llegando atrasaditos, pero sin más, vamos a tener que entrar de lleno a lo que nos convoca el día de hoy para aprovechar en la clase al máximo posible. ¿De acuerdo? Entonces, como bien decía el título de esta invitación, vamos a responder la pregunta si la riqueza y la abundancia es algo positivo, si es algo bueno realmente para nuestra vida, ya que curiosamente, viene una información, un patrón mental hace muchísimos años atrás que ha llegado hasta hoy en día en la actualidad, que dice que la riqueza es mala, que el dinero es del diablo. Hemos escuchado hablar de que el dinero está sucio por el pecado y la negrura de la sociedad. Y esto realmente es algo muy, pero muy serio, algo realmente muy preocupante, porque aunque cuando les dije que el dinero era del diablo, algunos de ustedes que están en cámara se rieron, ¿no? ¿Les pareció gracioso? Pues sí, es gracioso, pero realmente es tragicómico, porque en esta frase, que a algunos les puede causar risa o gracia, ¿cierto? Por la índole, ¿no? Por la índole de la afirmación, ¿cierto? Entonces, la realidad es que es un problema muy, pero muy grande, porque esta frase se ha hecho enormemente popular. Y esta frase viene heredada desde hace cientos de años. Y la pregunta es ¿de dónde? Porque, mira, si te habrás fijado la frase de el dinero es del diablo, inmediatamente estamos hablando de creencias religiosas, ¿no? Entonces, no quiero que te vayas a tomar esto como una crítica religiosa, no, muy por el contrario, es una crítica social, ¿de acuerdo? Solo que se ha utilizado la fe y la religión para poder inducir este tipo de pensamientos. ¿De dónde viene la creencia de que el dinero es malo, que el dinero es del diablo, está sucio por el pecado? Pues bueno, desde la creencia desde la construcción de la Iglesia Católica, pues se ha fundado sobre algunos pilares fundamentales, ¿no? Y la religión católica o cristiana en general, pues está basada o está fundada, ¿cierto? En lo que se está escrito en la Biblia, ¿cierto? En el libro sagrado de la Biblia. Ahora,
en cierta medida quizás estaría bien, ¿no? Si estuviera realmente fundado en las creencias heredadas por miles y miles de años, porque no sé si ustedes sabían que los libros bíblicos de algunos tienen desde cientos de años hasta miles de años, ¿de acuerdo? Pero el tema es que hay un punto esencial y es la veracidad de la información de este tipo de libros religiosos. No solamente la Biblia, sino que encontramos muchos otros. ¿De acuerdo? El Corán también es otro de los libros que se están basados en la religión. Tenemos libros canalizados por otras iglesias, como por ejemplo el libro de Will Smith, ¿no? El que canalizó para el libro Mormón, ¿cierto? Que es un libro supuestamente canalizado por el arcángel Gabriel. Tenemos las Edas poéticas para los que son más nórdicos, ¿no? De las creencias nórdicas y tenemos varios libros en los cuales se han fundado religiones. Ahora, dentro de estos libros, principalmente a la frase que me he hecho referencia es a la Biblia. Y es uno de los libros más conocidos, porque no sé si ustedes sabían que el mayor porcentaje de la población mundial es cristiana. ¿De acuerdo? Se declara cristiano, ya sea un cristiano devoto o un simple cristiano que dice ser cristiano porque lo cree y ya. ¿De acuerdo? Entonces me voy a enfocar principalmente a esto. ¿De dónde viene la Biblia? ¿De dónde surge, cierto? Pues como les decía, la Biblia es un compilado de libros que deberían tener miles de años de antigüedad, pero la realidad es que como todos los libros, ha pasado por algunas traducciones y no pocas, sino que muchas traducciones. Quiero preguntarles, ¿alguno de ustedes que está aquí presente habla dos idiomas, o tres, o no sé, o los idiomas que sea, pero alguno de ustedes es bilingüe? Pues bueno, no sé si alguno de ustedes sabrá algún otro idioma aparte de su idioma nativo. Si hablan español, pues no sé, si hablan inglés o portugués. Mi caso, pues yo hablo dos idiomas. Entonces, cuando tú te das cuenta y entras a conocer una lengua diferente, cuando entramos en traducción, ¿cierto? De una lengua, de un idioma hacia otro, suceden ciertos problemas. Lo que sucede es que en algunas palabras, ¿de acuerdo? En algunas palabras no hay traducciones literales, sino que algunas palabras son conceptos, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, hay una frase muy conocida en inglés que es grow. Grow es una palabra que no tiene una traducción directa hacia el español, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el libro The Think and Grow Rich. Ese libro es así como se titula en inglés y la traducción al español es Piense y hágase rico. ¿De acuerdo? Ese es el nombre en inglés de Think and Grow Rich y en español es Piense y hágase rico. Pero el problema es que, por ejemplo, la palabra grow no tiene una traducción directa al español, porque esta palabra se utiliza para hacer referencia al crecimiento de las plantas. Entonces, cuando una planta crece, se ocupa la palabra grow, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos, si quisiéramos realmente pasar la traducción literal, por ejemplo, esta simple frase, el simple título del libro Piense y hágase rico, dice The Think and Grow Rich. Entonces, piense y hágase rico no es la traducción literal, sino que la traducción más literal sería piense y crezca o desarróllese como rico, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos un error simplemente en una frase de pocas palabras. Ahora imagínate cuántos errores de este tipo pueden haber en un libro de miles y miles de palabras. ¿Te lo imaginas? Ahora, piensa que esto es solo una traducción, solamente una. Ahora, ¿qué pasa si nosotros realizamos múltiples traducciones al respecto de un libro? Pues lo que sucede es que, pues tras cada traducción, se va produciendo un estado de disociación, ¿cierto? Cada vez se van alejando los conceptos más de una realidad y finalmente lo que llega hasta el final no es nada más que una interpretación de lo que finalmente la primera persona
pensó. ¿De acuerdo? Entonces, pues hay una distorsión en el mensaje. ¿No me creen? Pues bueno, yo les invito a que lean dos ediciones diferentes de la Biblia. Yo, por ejemplo, me ha gustado mucho leer este libro porque, aunque esté muy distorsionado, también obviamente algo de verdad debe tener entre sus páginas. Entonces, pues buscando, me encontré con una traducción que a mí me llamó poderosamente la atención, donde en una traducción, en una edición de un año, decía en una frase, no me acuerdo el párrafo ni el texto, porque no trabajo con ellos ni recitando párrafos de la Biblia, así que no me recuerdo el párrafo exacto, pero recuerdo perfectamente lo que decía. Decía en sus frases que había una orden que se decía que debemos respetar y obedecer las órdenes o los mandados del Espíritu Santo, en una edición más antigua. Y en una de las ediciones más modernas, mismo párrafo, mismo texto, decía, debes obedecer la voluntad del sacerdote, el cual guía y canaliza el Espíritu Santo. Entonces, en esa frase a mí se me reventó la cabeza, así me sorprendió muchísimo, porque de obedecer al Espíritu Santo, obedecer al sacerdote, pues hay mucha diferencia, ¿no? Entonces, mucha. Y entonces eso sucede solamente en un cambio de edición desde el año 1960 y poco, creo, y luego la de 1985. O sea, una cosa de una edición de pocos años cambió totalmente el concepto. Ahora, pues adicionalmente a eso, y quiero que sepas, no solamente pasa en la Biblia, pasa en cualquier texto que ha sido reeditado muchas veces. Ahora, peor todavía, en la Biblia, no sé si ustedes han escuchado del Concilio de Miceas. De acuerdo al Concilio de Miceas, fue justamente donde hubo una matanza de aproximadamente 14.000 cristianos, ¿cierto? En una persecución y que para detener la persecución, en este caso el emperador romano ofreció una negociación. De acuerdo, la negociación fue que iba a declarar la religión cristiana como la religión oficial siempre y cuando él, como el emperador que era, tuviera la capacidad de poder determinar qué es lo que dentro del libro era real y qué no. O sea, que él iba a ser el que iba a decidir qué es lo que era verdad, qué es lo que se decía y qué era lo que no se decía. Y esto sucedió más o menos en el año 300 después de Cristo. Después de eso, pues muchos libros se perdieron, muchos libros de la Biblia se negaron y son conocidos hoy en día como apócrifos. No sé si han escuchado hablar de los libros apócrifos, que son libros que no son reconocidos por la Iglesia Católica, pero que finalmente tienen relación y deberían estar dentro de la Biblia, pero no están. ¿De acuerdo? Entonces son contenidos, libros completos que no están y que le quitan, ¿cierto?, el sentido que debería tener este compilado de información. Entonces, falta información, hubo adulteración y aparte tenemos el problema de la traducción. Entonces, ya vamos entendiendo por dónde viene el problema, ¿no? Entonces, cuando de aquí surge, luego de eso, pues, en base a la fe, pues se pueden realizar diferentes manipulaciones. Chicos, yo no estoy intentando canalizarles ningún tipo ¿cómo decirles?, de conspiración ni nada por el estilo. Simplemente les estoy llevando a pensar que, por ejemplo, un líder religioso, un líder de fe, es una persona que tiene un alto nivel de influencia sobre los seguidores, ¿de acuerdo? El tener un poder ante la fe sobre los otros es literalmente tener un cierto nivel de influencia sobre lo que piensan las personas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque simplemente le tienes fe. ¿Qué es la fe? La fe es el sentimiento de creer en algo sin tener forma de demostrarlo. Eso es fe, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo el concepto claro de la fe, por ejemplo, los que estuvieron en el diplomado de hipnosis y que y que todavía se está desarrollando y están en este diplomado en hipnosis, yo les enseñé en uno de los módulos de este diplomado, les enseñé lo que eran los FPs de violeta.
¿de acuerdo? O el FP de la fe, ¿de acuerdo? El FP de la fe, FP, para el que no sepa, es un término técnico que se utiliza en hipnosis para hacer referencia al nivel de hipnosis o al nivel de influencia que tiene una persona sobre la otra, ¿de acuerdo? Que normalmente se logra, como se los enseño en el curso de hipnosis tradicional, dando instrucciones y siguiendo instrucciones. Pero eso es FP de morado, FP que se logra por trabajo de instrucciones. Pero existe un FP, que es el FP de violeta, que es el FP que se entrega por la fe, por creer en ti. Simplemente como yo creo en ti, todo lo que tú me digas, aunque no tengas forma de demostrarlo, lo creo y lo asumo como una realidad. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la fe en una persona, si yo te tengo fe, significa que yo te estoy cediendo como una llave maestra, ¿de acuerdo? Una llave maestra de mi mente subconsciente, ¿de acuerdo? Entonces, al ser una figura, un líder, donde está depositada la fe de la persona y lo que ese líder dice, no se cuestiona. ¿Por qué? Porque es fe. Y la fe, tú crees, aunque no haya forma de demostrarlo. ¿Me van siguiendo? Entonces, cuando tú eres un líder de que las personas depositan la fe en ti, independientemente seas cristiano, evangélico, lo que sea, ¿de acuerdo? O simplemente cualquier persona donde han depositado la fe en ti, tus palabras tienen una repercusión en la mente subconsciente de esa persona, ¿de acuerdo? Ahora, como les estaba diciendo, la religión cristiana es una de las religiones más influyentes en el mundo. ¿De acuerdo? Es la religión que más seguidores tiene en todo el mundo. ¿De acuerdo? Habiendo transformado creencias religiosas ancestrales, pues cambiaron y se volvieron cristianos. Hoy en día, pues la mayor cantidad de las personas, aunque sea un cristiano devoto, como les decía, que va a la iglesia, que va aquí, o que simplemente cree en Dios, pues su fe está depositada en eso. Y aquí dentro de las religiones, lamentablemente encontramos muchos dogmas. Dogmas son formas de comportarse que se piensan o se creen correctas y que no están sustentadas en nada. Están sustentadas en una ilusión, en algo efímero, simplemente una creencia, que aunque no haya forma de demostrarlo, pues se actúa en base a esa creencia como si fuera una realidad. Eh, Saben a lo que me refiero, ¿cierto? Quizás conocen dogmas como que si tú perteneces a una religión, no puedes tomar café, no puedes recibir sangre de otras personas. Y esto sí va a ser una crítica. A ver, chicos, un dogma, por ejemplo, es algo que está totalmente infundado, que no tiene ningún sustento científico y que no tiene ninguna razón de ser, pero simplemente se actúa como una realidad. Y esto, como les digo, sí es una crítica. Por ejemplo, hay una religión donde se prohíben los trasplantes. O sea, no se prohíbe, es un dogma que no deberías recibir donaciones de un trasplante de un órgano o ni mucho menos de sangre. ¿Por qué? Porque así no te irías al infierno, según lo que se dice, ¿no? Sería un pecado grave, gravísimo, que te volvería impuro. Pero esto es un dogma, es un tremendo dogma insustentado. Muy por el contrario, chicos, la ciencia ha demostrado los beneficios que tienen las donaciones de órganos. ¿De acuerdo? Las donaciones de órganos y las transfusiones de sangre son totalmente esenciales para la buena salud de nuestra sociedad. De hecho, es tan bueno y es tan positivo que se ha vuelto una obligación a nivel de países. De acuerdo, en algunos países, hoy en día el ser donante de órganos es obligatorio. ¿De acuerdo? Y que la única forma de que tú te puedas salir de allí, pues es que hagas un documento, una solicitud y que tú digas que no vas a donar nada. ¿De acuerdo? Pero también hay un castigo, porque como la ciencia se sabe que es bueno, ¿cierto? Y es positivo, y las donaciones y las transfusiones salvan miles y millones de vidas a lo largo de los años, ¿cierto?
Pues el que opta por no donar, ¿cierto? Por decir no quiero donar ningún órgano cuando fallezca, pues también se mete en la lista de los que nunca van a recibir una donación si la necesitan. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso es lo que pasa en algunos países hoy en día. No sé cuál será la realidad de tu país, pero por ejemplo aquí en Chile todas las personas son donantes. ¿De acuerdo? En Chile todas las personas son donantes a menos que pues ellas pidan que no serlo. ¿De acuerdo? Ahora, las donaciones salvan vidas, chicos. ¿Te imaginas tú que, no sé, tu hijo tuviera una leucemia, un cáncer a la sangre, y que necesitara transfusiones de sangre de forma regular para mantenerse estable en su salud? ¿Te imaginas lo que eso significaría? Ahora piensa que este niño o tú creciste en esta religión donde las transfusiones son pecado. ¿Qué pasaría? Pues, ¿qué pasa en realidad? ¿Qué pasa? Pues niños se mueren, personas fallecen, teniendo incluso la posibilidad, chicos, las donaciones de órganos no son tan, o sea, aunque son una obligación, porque son buenas y salvan vidas, todavía sigue siendo parte de un tabú, ¿cierto? O sea, aparte de las religiones, pues hay gente que, ay, ¿cómo voy a donar mis órganos? Me voy a morir y me los voy a llevar, son míos, no se los daría a nadie. Pero bueno, el tema es que hay gente que lo piensa así, de esa manera, pero ¿qué pasaría si fuera un ser querido? ¿Qué pasaría si fuera tu madre, que necesitara un corazón nuevo? ¿Qué pasaría si fuera tu esposo o tu esposa, que necesitara una transfusión o un trasplante? Hay listas enormes de gente que necesita el apoyo de una transfusión de sangre o de un trasplante. Y le podrían salvar la vida a un hijo, a un padre, a una madre, a un ser querido de una familia. ¿De acuerdo? Entonces, en este tipo de cosas se considera un dogma porque no tiene ningún tipo de sustento. ¿De acuerdo? Muy por el contrario. Y dentro de todos estos dogmas, las religiones lamentablemente existen muchos, muchos, muchos y variados, ¿de acuerdo? Dependiendo de las religiones. Por ejemplo, esto de que debes estar tapada, no sé si han visto las religiones de Medio Oriente. ¿Cierto? Donde las mujeres no pueden ser vistas, ¿cierto? Bajo ninguna circunstancia por los ojos de ningún hombre que no sea su esposo. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, aquí las chicas como están vestidas aquí en cámara, pues serían apiedradas. ¿De acuerdo? Entonces, eso vuelve a ser otro dogma. Y no caemos nuevamente en el dogma de la pobreza. La pobreza hoy en día es otro dogma. La pobreza es un dogma social. Es una condición que muchas veces la cargamos como una cruz y no sabemos. Quiero que ahora salgamos de la fe y nos vayamos a la parte científica. ¿De qué realmente estoy hablando desde un punto de vista científico? Cuando en las religiones se producen estos dogmas son canalizados a los creyentes de la fe de parte de un líder, ¿cierto? O sea, en la transmisión de esta comunicación hay un líder que transmite la información a las personas que creen dentro de esta religión, ¿no? Y como se la transmite con un nivel de FP de violeta por un nivel de FP de la fe, ¿cierto? La persona acepta esa realidad sin cuestionarla, sin razonarla, sin cuestionarla. Y lo peor de eso es que no solamente no la razona de forma consciente, sino que de manera subconsciente tampoco la razona. No la razona. Es como que si una madre le enseñara a su hijo desde que nació que, no sé, que nunca va a poder caminar. Si una madre le dijera a su hijo que nunca va a poder caminar, que él no puede caminar, pues más tarde o más temprano el niño le va a terminar creyendo y va a dejar de caminar. Fíjate que esta frase, aunque suena fuerte el dejar de caminar, pues aunque las madres o los padres no digan esto, normalmente dicen cosas como tú no vas a lograr nada, eres tonto, no sirves para nada, eres un inútil. Y bueno, pues los niños te creen. Así que como padre o como madre, un consejo: hay que tener cuidado con lo que nosotros hablamos, porque tenemos la capacidad
de darles alas a las personas que creen en nosotros y también tenemos la capacidad de cortárselas. Así que como líderes hay que tener cuidado con lo que sale por nuestra boca. Entonces, como líderes eclesiásticos, líderes religiosos, el dogma dentro de la fe, el dogma de la pobreza es algo que ha salido justamente de los libros sagrados. Y viene de una frase muy puntual, que quizás la han escuchado porque es popular. Es la frase que dice que cuando Cristo estaba ahí en la Biblia hablando y recitando, dice que le dicen, ven aquel rico que está allí, le dice, les diré a todos ustedes que un rico que pueda entrar al cielo es más difícil a que un camello pase a través del ojo de una aguja. De acuerdo a esto, le dice Cristo a sus discípulos, le dice que el rico entre al cielo es más difícil a que un camello pase por el ojo de una aguja. O sea, si yo te digo esto, ¿tú qué piensas? A ver, ¿te imaginas pasando un camello por el ojo de una aguja? No, no me lo imagino, o sea, sus pinches jorobitas, ¿no? Y pasando, cuesta meter un hilo, ¿no? Adentro del ojo de una aguja. O sea, las personas que han intentado enhebrar un hilo ya saben lo que cuesta, ¿no? Entonces, ahora que pasa un pinche camello por ahí está bien difícil. Por eso, eso es lo que tú creerías al escuchar esta frase. Si yo fuera un líder eclesiástico y te dijera con este tipo de cosas, pues me diría, es imposible. Entonces, todas las personas que sean ricas, pues no están destinadas al infierno, ¿no? Pero la realidad es que nuevamente tenemos un teléfono descompuesto, una canalización de conceptos que son totalmente distintos a los de hoy en día. Entonces, esta frase que acabo de decir el día de hoy, si la digo en la actualidad es que no tiene sentido. Las probabilidades que un camello pase por el ojo de una aguja son de 0%. ¿De acuerdo? Cero. Pero realmente, ¿en qué momento de la historia se dijo esto? Pues bueno, hace va mucho tiempo, ¿no? Aproximadamente 2000 años según lo que se cree. ¿De acuerdo? Y entonces, cuando retomamos en el tiempo y hablamos de 2000 años atrás, y se dice que la dificultad de un camello pasar por el ojo de una aguja, nos preguntamos hace 2000 años atrás, ¿qué era el ojo de una aguja? ¿Es realmente lo mismo que creemos hoy en día? ¿Creen ustedes que hace 2000 años atrás el ojo de una aguja era el hoyito que se ocupa para enhebrar las agujas? Pues no, no, no era lo mismo. No, no era ni de lejos, no era ni de lejos lo mismo. De hecho, se les voy a decir, quizás algunos de ustedes saben lo que era el ojo de una aguja hace 2000 años atrás. Era una puerta que se utilizaba específicamente para que los camellos pasaran desde fuera de la ciudad y hacia adentro. Era como una puerta de control para evitar el tráfico. ¿De acuerdo? Era una puerta de control para evitar el transporte o el ingreso de mercaderías ilícitas dentro de las ciudades. Entonces, cuando venían aquí en ese tiempo las personas con su camellito a comercializar dentro de una ciudad, pues en las puertas de la ciudad, pues el comerciante tenía que pasar como por una inspección, ¿cierto? Entonces el comerciante lo pasaban en la puerta, lo revisaban, le preguntaban que la declaración de sus mercaderías, de qué era lo que traía, ¿cierto? Para saber qué es lo que estaba entrando a la ciudad y el camello tenía que pasar por el ojo de una aguja. Y el ojo de una aguja era una puerta más pequeñita que estaba diseñada para que los camellos tuvieran que pasar de cuclillas. ¿De acuerdo? ¿Qué significa de cuclillas? Ustedes han visto un camello alguna vez en la televisión, ¿cierto? O quizás en un zoológico, qué sé yo. Pues bueno, cuando los camellitos se acuestan, ¿cierto? Doblan sus patitas, así como la mayoría de los animales cuadrúpedos, cuando se acuesta, doblan sus patitas, ¿cierto? Entonces, llega un momento en el cual, cuando se van a parar, ¿cierto? Están las rodillas semiflectadas, por eso están de cuclillas. No están incorporados completamente, pero tampoco están acostados. Es un punto medio. Es como que nosotros anduviéramos caminando de punta y codo.
¿cierto? O sea, que estuviéramos caminando así con los codos. Quizás en gimnasia, cuando fuiste al colegio, o tuviste que hacer el servicio militar o qué sé yo, en ejercicios te hacen pasar por lugares estrechos donde tú tienes que pasar por punta y codo, ¿cierto? Cuando tú haces ejercicio y pasas por estos lugares estrechos, tienes que pasar avanzando en punta y codo, o sea, tienes que avanzar con tus codos, arrastrándote de esa manera. Entonces los camellos tenían que pasar en esta posición. De acuerdo, que era incómoda, obviamente para el camello, pero que permitía que al pasar, pues también se le hiciera un registro de todas las mercaderías que traían y qué sé yo. El tema es que por el ojo de una aguja, en ese tiempo, los camellos pasaban todo el tiempo. Los camellos pasaban por ahí todo el día. ¿De acuerdo? Camello que entraba a la ciudad era camello que tenía que pasar por allí. Entonces, no es algo imposible. Ahora que tú realmente sabes lo que es el ojo de una aguja, y ahora te pregunto, cuando dices, es más difícil que un camello pase por el ojo de una aguja, yo te pregunto, ¿qué tantas probabilidades tiene el camello pasar por el ojo de una aguja ahora? Pues la cantidad de probabilidades aumentan de forma exponencial, porque entendemos y comprendemos que los camellos pasaban por ahí todo el tiempo, todo el tiempo. Solo que tenían una dificultad, ¿de acuerdo? Que es la que les digo, que era que tenían que pasar de cuclillas, ¿de acuerdo? Así como en punta y codo. Entonces, pasaban por allí todo el tiempo, pero tenían una dificultad. Entonces, lo que hace referencia esta frase, lo que realmente está refiriéndose, es que las personas que tienen riquezas pueden entrar al cielo, pero van a entrar con una dificultad. Y la dificultad es justamente el amar a Dios sobre todas las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, la dificultad que los ricos entren al cielo era justamente que amaran más a Dios que sus riquezas. Esa es la diferencia. Pero vamos, que una persona que realmente ama a Dios, pues las riquezas van y vienen y no les importa mucho. Pero algunos que sí entran en el concepto de amar a las riquezas más que a la familia, amar al dinero más que los hijos, amar al dinero más que a las otras personas o más que la dignidad de los otros, pues esa realmente es la dificultad. No es algo imposible, pero sí puede ser un riesgo, ¿no? Una distracción. Esa es la dificultad. Ahora, si lo comparemos, pues sí, tiene bastante sentido, ¿no? Tiene bastante sentido porque que el camello pase por allí, ¿cierto? Está complicado, está difícil, pero pasan todo el tiempo, pasaban por allí y lo hacían bien, solo que les costaba un poquito, ¿no? Porque tenían que pasar de cuclillas. En este caso, la analogía va a que el rico que tiene dinero, pues no se tiene que pensar que su dinero es más importante que los demás, ni más importante que Dios. ¿De acuerdo? Ahora, ¿es difícil? Pues depende, depende de tu ley de prioridades, ¿no? Entonces, esa es la dificultad a lo que realmente hace referencia esta frase. Pero como hoy en día no pensamos, la gente cuando tiene el FP de la fe para un líder, pues no cuestiona estas cosas. Entonces, como no las cuestiona y estamos ciegos simplemente porque no lo vemos, creemos en esta realidad y se asume y se transmite el concepto de la humildad como la pobreza. Y entonces hoy en día se cree que Dios quiere a la gente pobre, que quiere a la gente que no tenga dinero. Y si tú crees en este concepto o fuiste enseñado en este concepto desde que eras pequeño, pues seguramente la realidad hoy en día es que estés viviendo en la pobreza. Aunque incluso tú ahora de grande sabes que el dinero es necesario, es totalmente necesario, ¿cierto? Ahora la pregunta real, ¿el dinero fuera de las creencias religiosas, fuera de los dogmas, el dinero en sí mismo es bueno o es malo? Pues bueno, yo lo que te voy a decir es que realmente el dinero no es ni bueno ni malo, es una herramienta de transacción.
es justamente un instrumento. Así como un martillo puede construir una casa, también un martillo puede destruir una casa. Como un martillo puede construir una cama para dormir tus hijos, un martillo podría agredir o lastimar a una persona. Entonces, ¿el martillo es bueno o es malo? Pues el martillo es una herramienta, ¿cierto? Una herramienta que te permite hacer cosas. Ahora, ¿qué cosas vas a hacer con esa herramienta? Pues depende lo que tú tengas en tu corazón. ¿De acuerdo? Entonces el dinero pasa igual. El dinero es una herramienta que te permite acceder y comprar cosas. Es una herramienta que en las manos de una persona de buen corazón, pues va a pasar cosas buenas. Y es una herramienta que una persona de mal corazón, pues van a pasar cosas malas. Pero es que el dinero no es diferente a un martillo, ni tampoco es diferente a un destornillador. Simplemente una herramienta que en las manos correctas trae buenos resultados y en las manos incorrectas trae malos resultados. Pero ahora voy a cambiar la pregunta. Vamos a preguntar, porque ya sabemos que el dinero es una herramienta, pero ¿la riqueza y la pobreza son buenas o son malas? Y aquí sí hay una respuesta directa. Aquí no depende, porque aquí estamos midiendo finalmente el ser pobre. ¿Es bueno o es malo? Pues mira, esta es una pregunta que sí tiene una respuesta clara y les quiero preguntar a ustedes. ¿La pobreza, tú crees que es buena o que es mala? El tener escasez de dinero, o sea, que te falte la herramienta. Para ti, ¿qué crees tú? El hecho de no tener la herramienta, ¿de acuerdo? Ya sabemos que el dinero es la herramienta y la pobreza significa no tener la herramienta y la riqueza significa tener mucha de esa herramienta, ¿de acuerdo? Entonces, vuelvo a preguntar, ¿la pobreza es buena o es mala? Pues miren, yo quiero decirles que veamos la estadística. No quiero que tengamos una, una discusión de códigos morales. Vamos a ver números tangibles. Realmente, ¿cuáles son los frutos de la pobreza? Pues bueno, según la estadística, yo te quiero decir, te quiero comentar que la pobreza, la falta de dinero, es la tercera causa de suicidios en el mundo. ¿Me estás escuchando? La pobreza, la falta de dinero, es la tercera causa por la cual las personas se quitan la vida. Ahora yo te pregunto, ¿crees que las personas se anden matando por falta de dinero? ¿Crees que es buena o mala? Ahora, no me respondas quizás todavía, te voy a dar otra estadística. Según la Organización Mundial de la Salud, según la OMS, un niño, un niño muere desnutrido y de hambre a lo largo del mundo cada un minuto. En esta clase el día de hoy, que ya llevamos 45 minutos, según esta estadística, durante esta clase ya han muerto 45 niños. ¿Por qué? Por desnutrición. Desnutrición. Y la desnutrición, ¿sabes por qué se causa? Por falta de alimentación. Y la falta de alimentación viene de la pobreza, ¿cierto? Porque los padres de esos niños no han tenido para poder proveer. Cuando digo estas estadísticas, realmente se me llena el corazón de pena y de mucha tristeza, porque ese es uno de los frutos de la pobreza. Es enormemente triste. Yo no sé si alguna vez tú, fuera de las estadísticas, porque las estadísticas son fuertes, realmente son muy fuertes. Ahora yo te pregunto, quizás tú, ¿has vivido alguna vez una época donde te ha faltado el dinero en tu vida? ¿Has tenido alguna vez una época donde quizás no tenías para comer o no, o te estaba faltando para poder llevar el sustento a tu casa o te estaba faltando para poder comprarte abrigo? ¿Has vivido alguna vez esa sensación, aunque sea rozándola, cierto? Aunque sea un día o dos que estuviste así con la necesidad de quizás no tuviste para comprar el pan un día y tus hijos pasaron hambre ese día
y te decían, papito, mamita, tengo hambre, y tú mirabas el refrigerador y no tenías nada. O quizás, no sé, te ha faltado alguna vez el abrigo y no tener la posibilidad de comprar el sustento o generar el calor para que tu familia, para que tú estén protegidos, sobre todo en esta época de invierno. ¿Sabes cuánta gente muere en las épocas de invierno? Por ejemplo, aquí estamos en Chile, en las épocas de invierno con las temperaturas bajo cero, muriendo de frío en la calle por falta de un cobijo. Entonces ahora te vuelvo a preguntar, voy a volver a hacer la pregunta. ¿La pobreza es buena o es mala? Mira, yo no sé si habrás entendido realmente lo que te estoy intentando canalizar. Pero lo que sí te puedo decir realmente que yo estoy seguro que independientemente de la religión que tú creas, en el Dios que tú pienses, no importa si eres ateo o no, pero si realmente creyéramos en Dios, la verdad para mí no creo de bajo ningún punto de vista que a Dios le vaya a estar gustando que niños mueran de hambre todos los minutos del día. ¿De acuerdo? Yo no creo que a Dios le vaya a estar gustando que una persona pase frío, pase hambre y esa angustia. Es terrible, es algo terrible, ¿cierto? Entonces, pues volvemos a caer, es un dogma, ¿de acuerdo? Pero como es un dogma que se ha canalizado a través de la fe, es una programación mental que se ha arraigado en la mente de las personas. Y lo peor es que sucede en su temprana edad. No sé si ustedes saben, pero los 10 años de vida, los primeros 10 años de vida, son cuando nuestra mente subconsciente está absorbiendo toda la realidad de nuestro entorno. Entonces, si nosotros hemos sido llevados o hemos sido adoctrinados, ¿cierto? Por este tipo de dogmas donde hemos crecido en familias religiosas que nos han llevado, nos han impuesto esta realidad como si fuera algo bueno y hoy en día lo cuestionamos, aunque lo cuestiones hoy, si tú creciste en eso, pues está aquí. Y si está aquí, pues va a estar aquí. Entonces es una programación mental que se ha dedicado y que ha crecido hasta hoy en día. Ahora, caso contrario, ¿la riqueza es buena? Pues mira, aparte del dogma que te acabo de nombrar, religiosa, de que viene de la parte religiosa, ¿cierto? De la parte de la fe, existen otros dogmas sociales en contra del dinero, de acuerdo, no solamente dogmas eclesiásticos, sino que también dogmas sociales, como por ejemplo, no sé si alguna vez han escuchado donde quizás un joven dentro de su comunidad, dentro de su barrio, repentinamente comenzó a cambiar de carro, se compró un carro nuevo, empezó a vestirse mejor, andaba con unas cadenitas de oro. ¿Y qué comenzaron a decir los vecinos? A ver, cuál es el comentario del barrio cuando esto sucede? Se ríen, ¿no? Debe andar en malos pasos. A ver, ¿qué más? Debe estar vendiendo drogas, ¿cierto? Ah, abrió una página de color azul, ¿no? Un Only, ¿no? Ah, pues bueno, la verdad es que vienen este tipo de comentarios, ¿cierto? Debe estar haciendo cosas malas, debe estar vendiendo drogas o debe andar en algún tipo de prostitución, ¿no? Entonces, esos son opiniones sociales, ¿cierto? Son cosas que hablan ahí, el barrio. No sé si lo dirás tú, pero seguramente lo habrás escuchado más de una oportunidad, ¿no? Y ahora, si te pones a leer comentarios en Facebook, pues chicos, ¿han visto los comentarios de gente que ha recibido, ha tenido éxito? No, si tú te pones a ver en algún comentario de alguna persona que sube, no, gracias a Dios, gracias papito, gracias Dios por tantas bendiciones y suben sus cosas o lo que están ganando, lo que están comprando, ahí no falta el veneno, ¿cierto? En las redes sociales de la gente escupiendo sus comentarios como los que te acabo de mencionar. Entonces, estos son dogmas sociales. ¿Acaso las personas no pueden ganar dinero de forma honrada? ¿Acaso un joven no puede ganar miles de dólares?
Sí, claro que los puede, y no son pocos, son muchos. Que tú tengas el patrón de que para ganar dinero tengas que ser un ingeniero o un doctor, pues ese es tu patrón de pensamiento. De hecho, muchas personas tienen este patrón de pensamiento, ¿no? Porque, por ejemplo, sus padres les decían, si no estudias, no vas a ser nadie. ¿Han escuchado esto, no? Si no vas a la universidad, vas a pasar hambre, vas a pasar necesidad. A mí mi mamá me decía siempre, si no estudias, si no sacas una carrera universitaria, vas a ser barrendero. Gracias a Dios, pues no le creí. Entonces, como les digo, este tipo de patrones son patrones sociales, pero vuelven a ser dogmas. Vuelven a ser dogmas. ¿Por qué? Porque, claro, si tú realmente estudias, vas a la universidad, vas a tener chances para ganar un buen dinero. No para volverte rico, pero vas a tener chances para ganar un dinero proporcional a la economía de tu país, ¿no? Entonces, vas a tener mejores, quizás mejores chances, mejores oportunidades, ¿no? A que si no las estudiaras, pero que en el caso eventual de que tú no seas ingeniero o no hayas tomado una carrera universitaria, realmente no te quita las chances de poder tener éxito en la vida en otras cosas. No sé si ustedes sabían que Henry Ford, el creador de Ford Company, ¿cierto? No terminó la escuela. Y ahí está Ford, ¿no? Ustedes todos conocen Ford. Ford fue el que más carros vendió porque descubrió, bueno, inventó, ¿cierto? El motor V8 que revolucionó la industria, incluso obligó a los gobiernos a construir carreteras cuando antes los vehículos andaban en caminos de tierra. ¿De acuerdo? Entonces, porque les dio un plus en la potencia a los vehículos, cambió la industria completa y Ford era una persona que, no digo yo que haya sido ignorante, sino que el que haya estudiado, no sé si han visto la biografía de Henry Ford, que incluso fue hecha unas películas, unas series que hubieron por ahí, ¿no? Al respecto de Ford, y justamente Ford fue denunciado por ser una persona ignorante. El dueño de Ford Company en su época fue intentado ridiculizar por uno de los periódicos más famosos de la época en los Estados Unidos. Yo no sé si ustedes conocen la historia, pero se las digo así rapidito. Uno de los periódicos de la época de los Estados Unidos, cuando Ford se estaba volviendo una de las compañías más grandes de los Estados Unidos, pues ridiculizó literalmente a Henry Ford, tratándolo de ignorante, de que no sabía nada. De acuerdo que era simplemente una persona con suerte, pero sin inteligencia. E incluso fue llevado ante un tribunal para demostrar que era un ignorante y que no debería ser un don nadie. Y Henry Ford pues no tenía, era verdad, que no tenía estudios universitarios, ni siquiera había terminado la escuela, pero Henry Ford fue quien fue. ¿De acuerdo? Independientemente de lo que los otros hayan querido. Por eso le estoy diciendo y les quiero transmitir que los dogmas sociales son dogmas limitantes, que generan cadenas subconscientes desde temprana edad, que pueden venir desde la religión o pueden venir simplemente de comentarios sociales, de patrones de pensamientos que se van heredando generación tras generación. Ahora la pregunta es, ¿yo puedo cambiar estos patrones de pensamiento? ¿Puedo romper estas cadenas que me han programado desde temprana edad? Pues definitivamente la respuesta es sí. Es sí, por supuesto. No vayas a pensar nunca que vas a ser siempre igual. Si tú piensas que tú eres igual, te aviso desde ya que tú ni siquiera eres la misma persona que eras hace un año atrás. Y no estoy hablando emocionalmente solamente, estoy hablando de físicamente. Físicamente. Ni siquiera tus células son las mismas que eran hace un año atrás. Les quiero comentar que tu cuerpo físico cambia literalmente máximo cada 15 meses. Las células de todo tu cuerpo, de todo tu cuerpo, cambian. Más o menos, las células se van renovando cada ciertos periodos de tiempo. Algunos que van desde horas, algunos días, otros semanas, meses, y las células que más se demoran en renovar son las células de los huesos, que se demoran 15 meses aproximadamente. ¿De acuerdo? O sea, nacen
viven 15 meses, mueren y son sustituidas por otras. ¿De acuerdo? O sea, ni tus huesos son los mismos que eran hace un año. ¿De acuerdo? Tú tienes huesos nuevos, tienes órganos nuevos, tienes un corazón nuevo cada un año, tienes un cuerpo nuevo todos los años. Entonces, cuando hablamos del cuerpo físico, tienes un cuerpo totalmente renovado todos los años. Ahora, mentalmente también puedes renovarte. Así como tu cuerpo se renueva, tu mente también se puede renovar. Tú no piensas lo mismo hoy en día que lo que pensabas hace un año atrás. No. Nosotros cambiamos, nos adaptamos, pero sí tenemos tendencia a mantener lo que creíamos que era bueno. ¿De acuerdo? Cambiamos, pero vuelvo a decir, tenemos tendencia a mantener lo que pensamos que era bueno. ¿De acuerdo? O sea, hay una tendencia a intentar aferrarse a los dogmas. Y esto es lo que se produce por la aversión a la pérdida o la aversión al cambio. ¿De acuerdo? El cambio normalmente como nos expone a situaciones nuevas, nos saca de la zona de confort. Y como nos saca de la zona de confort, los cambios son incómodos. Todos. Todos los cambios son incómodos. Todos, todos. A ver, ¿alguien ha intentado hacer un cambio alguna vez en su vida? Me imagino que sí, ¿no? Alguien ha intentado hacer una dieta, ha intentado bajar de peso, ha intentado ir al gimnasio, ha intentado ganar más dinero, ha intentado hacer cosas, cambios, ha intentado ser más amoroso, ha intentado ser mejor persona o ha intentado hacer cambios dentro de su vida. Bueno, todos los cambios producen una incomodidad que pues se siente raro, ¿cierto? Se siente incómodo. Entonces, esa incomodidad tiende a producir que la persona dé un paso hacia atrás, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estaba acostumbrada a comportarse de una manera y cuando va a cambiar, se enfrenta a la incomodidad del cambio y pues algunos retroceden. Pero la única forma de cambiar es pasar por ese proceso de incomodidad, un proceso de incomodidad y de renovación. Ese proceso de incomodidad y de renovación tiene que ser algo voluntario, que tú tienes que estar dispuesto a vivir y a experimentar para poder obtener ese cambio en tu vida. Ahora, ¿qué tan incómodo puede llegar a ser un cambio? Realmente no lo sé, pero va a depender del qué tan grande sea el cambio. Pero chicos, si tú quieres cambiar, yo te aseguro que tú puedes. Y en este punto voy a decir una frase motivacional que me gusta mucho y que esconde una gran verdad para las personas que quieren cambiar. Cuando tú pienses en el cambio, tienes que enfocarte en el águila que llevas dentro de ti. ¿De acuerdo? Esta frase de enfócate en el águila que llevas dentro de ti, aunque quizás en este momento, si no conoces las historias de las águilas, puede que no le encuentres sentido, pero te lo voy a explicar. ¿Qué es lo que hacen las águilas cuando quieren hacer un proceso de renovación? Las águilas tienen dos periodos de vida, ¿de acuerdo? Dos estadísticas de vida. Una es a los 40 años, si no mal recuerdo, 35, y la otra es al doble, ¿de acuerdo? Que es entre los 70 y los... Entonces, o las águilas viven 35 o 40 años o viven hasta los 75, 80 años. Depende que una águila viva el doble o que viva la mitad. Pues bueno, en sus primeros 30 y pocos años de vida, pues el águila llega a su vejez, ¿no? Entonces llega un punto en que su piquito ya no tiene la curva de antes, ya no le sirve para cazar. Las uñas de las patitas ya están sumamente desgastadas, están, como podríamos decirlo, degeneradas, viejitas. Su plumaje, pues ya está acabado, ¿cierto? Las plumas ya no le están permitiendo volar a la velocidad que volaba antes, ni mucho menos volar tan alto como volaban antes, cuando era una águila joven, nueva, ¿cierto? Entonces, eso en su época de la vejez, pues lo lleva finalmente a tomar una decisión. Y el águila debe decidir pasar por la renovación del águila. Y la renovación del águila es un ritual sumamente gore.
Es muy gore, es muy gore. La renovación del águila es un proceso brutal, ¿de acuerdo? Donde el águila debe decidir si morir o pasar por este proceso, ¿de acuerdo? El águila toma la decisión de simplemente si se deja morir de hambre porque ya no puede cazar, ya no logra conseguir su alimento y obviamente pues finalmente lo que va a producir es su muerte por inhalación, por desnutrición, va a morir de hambre. ¿Por qué? No puede cazar, ¿de acuerdo? Entonces, si en el caso que se deje morir, pues muere a esa edad. Ahora, si decide tomar la renovación del águila, lo que va a hacer esa águila es intentar volar a una de las montañas más altas que le sea posible, donde se va a aislar más o menos 40 días, si no mal recuerdo. ¿De acuerdo? Y en estos 40 días de aislamiento total, va a hacer cosas terribles sobre ella misma, partiendo en principio por agarrarse a picotazos en una roca. O sea, va a agarrar, va a ir donde haya una roca fuerte, firme, y se va a agarrar a cabezazos, literalmente. Va a comenzar a picotear una roca hasta romper. Ahí me corrigen, 140, 150 días aproximadamente. Son 4 meses. Eso, no eran 40 días, 4 meses, el proceso completo. Entonces, esta águila rompe su pico completamente y obliga a que le crezca un pico nuevo. ¿De acuerdo? O sea, fuerza a que su cuerpo regenere el pico que estaba desgastado, su boquita que estaba desgastada, la rompe completamente y espera a que le crezca de nuevo. Luego de eso, pues lo que hace es que se arranca las uñas de sus patitas y vuelve a esperar que le vuelvan a crecer y después se despluma entera. ¿De acuerdo? Literalmente se saca todas las plumas de sus alas. O sea, se destruye a sí misma parte por parte. Se rompe el piquito, se rompe las uñas y se saca las plumas. En este proceso es sumamente doloroso para esta águila. Imagínate lo que te estoy diciendo, ¿cierto? Entonces es sumamente doloroso, se autoinflige un dolor tremendo, pero que luego de este proceso de renovación, cuando el proceso termina, vuelve a ser un águila joven, renovada, que puede duplicar su estadística de vida, ganando el doble de tiempo de vida, renovándose completamente y volviendo a ser un águila totalmente funcional, joven y vital. Entonces, ahí muestra justamente como dice Celia, es como la renovación de un fénix, ¿de acuerdo? En este caso, el fénix entra, muere, se vuelve cenizas y de las cenizas vuelve un fénix nuevo. Pero el águila pues no la alcanza para fénix, así que le toca renovarse, arrancándose las plumitas, o sea, que arrancándose sus uñitas y renovándose de una manera similar, ¿cierto? A la de un fénix y renaciendo, teniendo el doble de años para poder vivir, cazar y desarrollarse. Entonces, aquí en este punto nosotros para cambiar nuestros patrones de pensamiento y nuestros patrones de vida tenemos, la pregunta es, ¿te gustaría hacer la renovación del águila? ¿Qué piensas? ¿Te vas a morir en el camino? ¿Estás dispuesto a perder la mitad de tu vida simplemente por evitar el dolor? ¿O vas a decidir eventualmente abrazarte al dolor del cambio? Que vamos, que no te vas a tener que agarrar a cabezazos en una piedra, ni mucho menos desplumarte, ¿de acuerdo? Pero ese proceso es un compromiso, ¿cierto? Que nosotros tenemos que tener para con nosotros mismos. No sé si la renovación del águila te va a permitir duplicar tus años de vida, pero lo que sí te aseguro es que cuando tú practicas la renovación del águila, buscando un crecimiento personal, buscando nuevos horizontes para aumentar tus capacidades, y a veces tienes que pasar por el dolor de la vida, ¿de acuerdo? La vida, hay un precepto que se llama el precepto del crisol. Y esto se los voy a ir diciendo para ir cerrando la clase del día de hoy. El crisol, el precepto del crisol, es el precepto que dice que la vida, antes de otorgarte una bendición,
te va a hacer pasar por el fuego del crisol. ¿Qué es el crisol para aquel que no sabe? El crisol es un instrumento que se utiliza en metalurgia, de acuerdo en el trabajo con metales, y es este potecito de piedra normalmente, ¿cierto? De mármol, el cual se pone el metal y se funde. Dentro de ese es el recipiente donde se funden los metales. Entonces, el fuego del crisol es donde el metal se derrite y se separa, ¿cierto? De las impurezas. Puedes derretir el metal y quitarle las impurezas y volver a ser un metal limpio, libre de contaminación. El precepto del crisol dice que en la vida te va a buscar purificar. Antes de entregarte la bendición que buscas, te va a forzar a que tú te adaptes a esas nuevas condiciones. Cuando la vida te va a dar algo grande, te va a hacer pasar por sufrimiento. Y esto puede ser contrario, ¿no? Porque como la vida, el universo, antes de bendecirte, pues te va a maltratar. Suena como extraño, ¿no? Pero la realidad es que eso es así. No lo digo yo, disculpen, no hago las reglas, yo no soy Dios, yo no pongo las reglas del universo, simplemente intento descubrirlas y explicárselas a ustedes. Pero lo que sí te puedo decir es que hay estadísticas al respecto de esto y todas las personas que han conseguido grandes éxitos en su vida ha sido después de un periodo muy difícil dentro de su vida. De hecho, pues no tienes que ser un millonario excéntrico, sino que seguramente te pregunto a ti, fíjate un poco en tu vida, piensa tú un momento en tu vida, ¿cuándo has conseguido crecer? ¿Cuándo has conseguido avanzar? ¿Cuándo han sido los saltos más grandes de tu vida? ¿No han sido después de una difícil tormenta? No ha sido cuando tú te has visto expuesto a la pobreza, cuando te has visto expuesto a la dificultad, cuando te has visto expuesto a la necesidad. ¿No es allí cuando realmente has tenido la oportunidad de esforzarte, volverte más inteligente, hacerte más fuerte y poder cambiar tu vida? Pues sí, por eso viene la frase que siempre, después de una tormenta, sale el sol. El crisol es un precepto donde la vida, si tú le pides a la vida cosas, la vida te va a enseñar, para poder dártelo, te va a tener que purificar, vas a tener que pasar por ese proceso. Y chicos, por favor, no me malentiendan, ni vayan a autoflagelarse, ni se vuelvan Opus Dei, ni se den de latigazos en el cuerpo buscando la elevación espiritual. No, el precepto del crisol habla de que si el dolor llega, simplemente hay que abrazarlo, crecer y superar, aprovecharlo para volverte más inteligente, más fuerte, para poder renovarte. Pero no debes buscar el dolor, no debes transformarte en un masoquista de la vida, ¿no? Sino que simplemente si el dolor llega, pues debes comprender que es parte del proceso de crecimiento, es parte del proceso de la renovación, pero no porque sepamos que el dolor nos ayuda a crecer, no significa que te vas a andar buscando el dolor, ¿no? Eso déjaselo a la vida, que la vida da de madrazos sin que nadie se lo pida. Entonces, pues no te vas a estar dando de madrazos tú mismo gratis. Entonces, el precepto del crisol habla de eso. Habla de que si la vida te toca los momentos difíciles, aprovéchalos para volverte más inteligente, para crecer y renovar. No te abraces a lo antiguo, no te abraces a lo viejo, no te aferres a lo que eras antes. Si te aferras al pasado, dejas de ver el futuro. ¿De acuerdo? Chicos, si vas a andar mirando siempre para atrás, vas a ser ciego a lo que tienes al frente. Entonces, mira para adelante, crece, transfórmate y siempre intenta buscar la mejor versión de ti. Pero si el dolor llega y la incomodidad está en este momento en tu vida, simplemente entiende que es parte del proceso, aprovéchalo para renovarte, para cambiar, para hacer cosas diferentes y si quieres tener resultados distintos, deja de hacer siempre lo mismo. ¿De acuerdo? Así que chicos, pues bueno, espero ya que esta clase la hayan aprovechado bien. He intentado transmitirles el sentido de la mejor manera posible y por supuesto también quiero preguntarles, ¿quiénes de los que están aquí les gustaría
pasar por un proceso de renovación de la riqueza? ¿Quiénes de los que están aquí les gustaría mejorar sus capacidades y sus posibilidades económicas? Quiero preguntarles, ¿quiénes de los que están aquí presentes les gustaría pasar por ese proceso de renovación, de cambio, donde comiences a preparar, ¿cierto?, tu mente hacia una mentalidad de mayor abundancia y que comencemos a dejar los patrones de pensamientos y de comportamientos que nos hacen mal, que nos mantienen en la pobreza, cambiarlos y mejorarlos para acercarte hacia una vida de más abundancia, de más riqueza? ¿Qué tanta riqueza? Pues no sé cuáles son tus límites, no sé hasta dónde quieres llegar, pero sí definitivamente te quiero acompañar para poder ayudarte, aconsejarte cómo puedes prepararte para soltar lo que eras y comenzar a prepararte para lo que vas a hacer. Entonces, si tú quieres y estás interesado en realizar esta renovación para la riqueza, yo te quiero dejar cordialmente invitado a un ritual de la riqueza. Y no te estoy hablando de rituales donde vas a hacer cánticos ni cosas extrañas. No, muy por el contrario, simplemente se llama ritual porque es algo periódico. ¿De acuerdo? Es algo que vamos a tener que realizar, son ciertas acciones que vamos a tener que realizar de forma periódica, regular y diariamente. Por eso se llama ritual de la riqueza, porque es una acción constante que a través de hacerla y realizarla va a permitir que a través de las acciones tu mente comienza a modificarse. Y esto es algo muy interesante, porque normalmente las personas piensan que los patrones de pensamiento simplemente se cambian con palabras, ¿cierto? Y eso es falso. Normalmente cuando quieren pedirme ayuda para superar, ¿cierto?, una programación limitante, esperan las personas que yo les diga unas palabras mágicas y que su mente cambie. Yo le diga, de hoy en adelante vas a ser positivo, vas a ser alegre. De hoy en adelante te vas a volver rico y millonario. Y que con simplemente mis palabras ya su mente cambie totalmente. Y bueno, en parte sí se puede. Sí se puede, lo hago todos los días y llevo haciéndolo por más de casi 20 años. Entonces, pero lo que pasa es que obviamente he comprendido y entendido, como yo soy especialista en hipnosis, la palabra hablada puede cambiar tu mente subconsciente. Es claro, es evidente, solo que requiere tiempo. Requiere tiempo, requiere repetición. Y entonces, para que esas palabras se enraícen dentro de tu mente, echen raíces y comiencen a dar frutos, demora un tiempo. Y ese tiempo, pues, puede variar dependiendo de qué tan arraigado tengas el patrón de pensamiento contrario. Entonces, algunos puedes realizar cambios en algunos meses o incluso, pues, algunos pueden demorar unos años. Pero hay ciertas formas mejores para poder cambiar los patrones de pensamiento. Hay algunas formas que no solamente se hacen de manera verbal, sino que son cambios mentales que se hacen o a través de un método kinestésico, ¿de acuerdo? O sea, haciendo. Se hacen cambios mentales a través de las acciones. Y esto tiene un beneficio muy grande. Bien, tiene el beneficio de que antes de tú cambiar tu mente, cambias tus acciones. El beneficio es que estás haciendo una palanca tremenda para forzar a que tu mente cambie. ¿De acuerdo? Y entonces, cuando nosotros sabemos cuáles son las acciones concretas que debemos realizar, aunque pensemos lo contrario, si tú haces la acción correcta, vas a obligar a que tu mente tenga un cambio muchísimo más rápido. Pensemos en el camino regular. Primero las personas tienen la programación, luego sienten la emoción y luego hacen una acción. ¿De acuerdo? O sea, pensamos, sentimos y actuamos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando queremos cambiar una programación mental para cambiar nuestras acciones, pues normalmente intentamos hacer ese camino, cambiar nuestros pensamientos, cambiar nuestro sentir y que luego cambien nuestras acciones, que sería el camino natural, ¿de acuerdo? Pero eso requiere un tiempo de semanas, meses o varios meses, dependiendo de qué queramos cambiar. Pero ¿qué pasa si nosotros cambiamos al revés? ¿Qué pasaría si nosotros primero hacemos, luego sentimos y luego pensamos? Este cambio fuerza a que el tiempo de modificación se reduzca.
completamente, a hacer cambios profundos en cosa de pocas semanas. ¿De acuerdo? Solo que les aviso que es una renovación. ¿De acuerdo? Es una renovación, porque cuando tú cambias las cosas directamente desde el final, pues te vas a ver sometido a mucha incomodidad. ¿De acuerdo? Por eso les enseñé lo que significaba la renovación del águila. Porque cuando tú quieres y cambias las acciones antes de cambiar la mente, lo que vas a sentir es una incongruencia mental. Van a ser sentimientos encontrados, porque en tu mente va a pensar una cosa, pero tu cuerpo va a estar haciendo otra. Entonces, en ese momento se produce una presión psicológica y esa presión psicológica es parte de la renovación del águila. Por eso les preguntaba, ¿realmente estás dispuesto a vivir la renovación del águila? Pues chicos, yo mi recomendación es que estén muy, pero muy dispuestos porque esta es la única herramienta que te permite cambiar la mente aunque no quieras. Así de duro y así de fuerte es, si tú cambias tus acciones antes de cambiar tu mente y te enfrentas al dolor o a la incomodidad, pues puedes cambiar tu mente en cosa de días o pocas semanas. Entonces, este ritual de la riqueza justamente lo realicé yo hace tiempo atrás, donde les enseñé una receta paso por paso de qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, cuándo lo tienen que hacer, cosa que tú no tengas que pensar nada, sino que simplemente hacer lo que te he enseñado durante este curso de ritual de la riqueza y de la abundancia económica. Una vez que lo hagas, que vivas el proceso, después el cambio ya va a estar listo y va a pasar a ser parte de tu comportamiento natural. Pero es una tremenda experiencia que dura 30 días, no 3, 4 ni 5 meses como la pobre águila que se pasa ahí pasando hambre arriba de la montaña, sino que este proceso es mucho más agradable, ¿no? Quizás es un poco duro emocionalmente, pero definitivamente ni lejos de la renovación real de un águila. Por eso, chicos, yo los quiero invitar a este curso y les quiero comentar que el día de hoy se han abierto 10 becas disponibles para los participantes que están aquí presentes el día de hoy. Esta beca es de tan solo 24 horas para las personas que lo hagan más rápido. La fundación ha querido ayudarlos para que vivan este proceso de cambio en la abundancia económica. Chicos, esta inversión que ustedes van a realizar, yo les prometo que es una inversión que van a recuperar en el corto plazo. Si tú haces paso por paso todo lo que se indica en esta receta para la riqueza, yo te aseguro que si lo haces, el universo va a abrir las puertas de las posibilidades y vas a recibir bendiciones que quizás en este momento pienses que son imposibles. Así que mi cordial invitación es que te vengas a este curso. Lo único que tienes que hacer es comunicarte con tu profesor asignado, la persona que te envió la invitación el día de hoy para participar y que obviamente tú puedas aprovechar una de las 10 becas disponibles por las próximas 24 horas. Ahora, ¿cuál es el valor de este curso de ritual de la abundancia económica o el ritual de la riqueza? Pues para los Estados Unidos el valor es de $120, pero inmediatamente para los países de Latinoamérica este valor baja considerablemente. Para México el valor es de 2.100 pesos mexicanos por todo el curso. El curso lo realizo yo, es un curso que ya se dio anteriormente, pero la esencia del curso, por supuesto, se mantiene y vas a aprender y lo vas a aprovechar al máximo. Y por supuesto, con la ventaja de que lo puedes repetir todas las veces que tú quieras. Para Bolivia es de 400 pesos bolivianos. Argentina, chicos, pongan mucha atención, son tan solo 29.000 pesos argentinos. Para Chile, 60.000 pesos chilenos. Colombia, 290.000 pesos colombianos. Y Perú, 230 soles. Y Ecuador son solo $60. Así que, chicos, si tú estás dispuesto a cambiar, invertir el equivalente a lo que les acabo de mencionar y realizar este cambio, yo te aseguro que si esta clase te gustó, el curso de Ritual de la Riqueza te va a encantar y no solamente te va a gustar, sino que también te va a permitir y te va a entregar la herramienta para que tú puedas realizar cambios en tu vida de una manera de que tu cuerpo cambie tu mente. Algo muy, pero muy importante, porque no sé si ustedes saben, pero cuando tú haces acciones
pasa a que la información que tú haces a través de los movimientos motrices se almacenan en una zona distinta de la mente, una zona distinta del cerebro. Por ejemplo, no sé si ustedes saben que, por ejemplo, la habilidad de andar en bicicleta cuando pierdes la memoria no se olvida. Es una de las capacidades que no se olvida. Aunque si tú sabes andar en bicicleta y te das un golpe en la cabeza y pierdes la memoria y te pasan una bicicleta, tú aún así vas a andar en bicicleta. ¿Por qué? Porque es una información que como la has adquirido y la has aprendido, no de una manera técnica, no de una manera de una información, sino que lo has aprendido a través del movimiento del cuerpo, se almacena en el cerebro reptiliano. Entonces, el cerebro reptiliano es parte del cerebro prehistórico de nuestra estructura biológica que no puedes olvidarte de lo que se almacena allí. Es una información que accede a través de una metodología kinestésica, o sea, a través del movimiento del cuerpo. Lo que tú aprendes con el movimiento del cuerpo se almacena en esa parte del cerebro y aunque perdieras la memoria, no lo dejarías de hacer. Por eso, el conocer las destrezas del aprendizaje con el movimiento corporal es la entrada a un mundo de aprendizaje que sí, tiene la incomodidad porque estás empujando de adelante para atrás, ¿no? Por eso tiene esa incomodidad emocional. Pero una vez que aprendes a pasar por los procesos de renovación, pasan a ser parte del simplemente el precepto del crisol. Cuando el dolor o la incomodidad emocional llegan, simplemente las vives, las superas y al final te encuentras como el diamante pulido que tú eres o el oro purificado con el cual te puedes convertir. Así que chicos, yo los dejo cordialmente invitados a este proceso de renovación en la abundancia económica. Les mando a todos un fuerte abrazo. Comuníquense con su profesor asignado. Se despide su instructor Franco Marabolí de la Fundación Nueva Conciencia y nos vemos en la próxima. Les abro el audio para despedirnos como corresponde, ¿cierto? Con el audio abierto. Hasta la próxima, chicos. Que tengan linda tarde. Nos vemos. Chao, chao. Ahí está, Gracias. audio Hasta libre. luego, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, bendiciones. Los Gracias. queremos. Nos vemos, que estén bien. Chao, chao.